Que empiezo a grabar. Estuvimos viendo dos diálogos, ¿no? Estuvimos viendo dos diálogos que intentamos verlos como la introducción al tema, ¿no? De hecho los utilizamos un poco para ir viendo cómo funcionaba toda la parte de Teiru y ya luego cuando empezamos la explicación, estuvimos viendo al inicio, ¿no? Estas variaciones de significado de cuándo con un verbo en Teiru significaba tal cosa, cuándo con otro verbo en Teiru significaba otra cosa. Entonces, antes de empezar, no quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta en general. No, también preguntarles es que pudieron revisar la parte de la parte de lo que es la forma en T de en sí de los verbos, porque claramente la forma en T va a requerir que ustedes sepan llegar a la forma en T de los verbos. Yo. Ujú, ok, Del verbo au y aru, ujú, los dos son ate, ya que están con la forma en T. así es. Ujú, Ah, ok. los dos tienen ate, no tanto ao y aru. Solamente que para diferenciarlos había que ver, si no saben kanji, diferenciarlo por el contexto. ¿Ok? Ok. Gracias. Ujú, ok. ¿Alguna otra pregunta? Yeah. Yeah. Ok. Eh, no sé en sí, creo que sí es un verbo, el de enseñar que había mencionado. Oshieru. ¿Cómo se conjuga en infinitivo? Eru. ¿Cuál verbo es el que me preguntas? Es que lo encontré como oshiete. Oshiete es la forma en T, ¿no? Del verbo oshieru. Ujú. Ah, ok. ¿Sí? Mm, Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? Tengo una duda, Ujú, un poco también relacionado con eso. En algún momento había visto que usaban como de mite, bueno, de miro, pero ujú, miteite ujú. o algo así. ¿Por qué como miteite? Mm. Mite y te es de miteiru. Sería la forma en T de la forma de miteiru, que a su vez también tiene forma en T. Pero la forma no es mite. Mite, dependiendo de qué verbo, ¿no? Si es del verbo miru, su forma en T es mite. Si es del verbo Ajá. miteiru, miteite. Ah, ok. ¿Ok? ¿Miteiro qué es? Miteiru es estar viendo, ¿no? Es el gerundio de ver, de observar, por ejemplo. Ah, ok, Ujú, ok. ¿sí? Ujú, gracias. Ok, es que es parte del verbo miro, es parte de la segunda conjugación. Ok, ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra Ujú, duda, sí, chicos? No, de nada. creo que no. Ujú. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Bien. Habíamos dicho que cuando veíamos la forma en T, teníamos, teníamos tres tipos de, ¿cómo se dice? De clasificaciones semánticas. ¿Ok? Teníamos los verbos que describen estados continuos, los verbos que describen actividades que duran por algún tiempo, ¿no? Estamos hablando de las clasificaciones por significado intrínseco de los verbos. Y el tercer grupo son los verbos que describen cambios que son más o menos instantáneos. ¿Ok? Por ejemplo, los verbos que describen estados continuos, por el momento hemos dicho que son dos, ¿no? Aru e iru. Los verbos que describen actividades que duran por algún tiempo son la gran mayoría de verbos en realidad. Por ejemplo, verbos del tipo mirar, comer, beber, por ejemplo, ¿ok?
Luego, teníamos los verbos que describen cambios que son más o menos instantáneos, cuyos cambios perduran en el tiempo mientras que la acción aún es válida. Por ejemplo, el verbo casarse, el verbo nacer, el verbo vivir en, ¿ok? ¿Sí? ¿Se va entendiendo esta clasificación? Hi. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Es necesario darnos cuenta e identificar, mucho tomate, identificar que muchos verbos es necesario, ¿cómo vamos a ponerlo? ¿Cómo asimilar, ¿no? De esta forma o llegar a la noción de diferenciar este tipo de verbos, ¿no? Diferenciar qué verbo, por ejemplo, el verbo taberu, es un verbo de la primera, segunda o tercera clasificación. Pero todo eso lo tenemos que dejar en claro en nuestra cabeza, o sea, como que entenderlo. La acción de comer es una acción de estado continuo, o sea, siempre, constantemente, de todos nuestros segundos nos la pasamos comiendo, o es una acción que termina, que inicia y termina, es una acción mm, que inicia y luego el hecho de comer perdura durante muchísimo tiempo hasta que se termine de comer. O sea, ¿dónde lo clasificamos ese verbo? ¿Dónde lo clasificamos? Es, en este caso, llegando a la parte de la identificación de la categoría, ¿no? Sabemos que es parte del segundo verbo. Los verbos estos que describen actividades que duran por algún tiempo. Entonces, con este tipo de verbos, justo y únicamente con este tipo de verbos, la conjugación en teiru denota un gerundio. La conjugación en teiru denota ¿cómo se dice? Una acción en desarrollo. O sea, si yo digo tabeteiru, estoy diciendo estoy comiendo. En este preciso instante estoy comiendo. ¿Ok? Mientras que la forma en teiru de los verbos de la clasificación número 3 no denotan un gerundio, sino que denotan un estado específico, ¿no? Un estado un resultado de una acción que empezó antes y que terminó y que probablemente los efectos de tal acción aún perduran en el presente. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Hi. Sí. ¿Sí? Ujú. Vamos a ir viendo entonces los ejemplos. A ver, tenemos aquí esta primera frase. ¿Quién me podría ayudar a leerla, por favor? Yo, Ujú, claro. Susan wa imabenkyo shiteimasu. Ok, Susan wa ima benkyou shiteimasu. ¿Qué dice? Que Susan está estudiando ¿Cuándo? ahora mismo. Ahora, ¿no? Susan estudia ahora. Susan ahora está, digamos, cumpliendo la acción de estudiar. Ahora, vamos a leer la segunda. Profe, se escucha muy de fondo. Ahora, ¿cómo me escuchó? Ya, bien. ¿Mejor? Ok, lo Ujú. siento. Entonces, la segunda frase, ¿cómo la leemos? Mm, Takeshi-san wa ego no hon o yondeimasu. Takeshi-san wa eigo no hon o yondeimasu. A ver, ¿cómo traduciríamos esa frase en español? Que Takeshi-san está leyendo un libro de inglés. Mm, Entonces, ¿qué es gerundio o qué tipo de conjugación es? ¿O qué tipo de sentido le damos en español? Pues que lo está haciendo como en el momento, ¿no? Describe justamente una acción en desarrollo. ¿Ok? Ajá, Describe sí. una acción en desarrollo. No justamente una acción que se está en este preciso momento, está desarrollándose. ¿Ok?
¿Sí se entiende? O sea, mientras que la parte de arriba no tiene el verbo benkyosuru en forma enteiru, lo que estamos diciendo que está estudiando. La parte de abajo tiene el verbo yomu en forma enteiru. ¿Ok? Hi. Ahora tenemos aquí, dice, se puede también utilizar una frase en teiru, en teimas, para describir lo que también una persona hace como profesión o como costumbre. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la frase de abajo. ¿Quién me ayuda a leerla? Watashi wa eigo o oshiete imasu. Watashi wa eigo o shiete imasu. Ok. En este caso, ¿cómo podríamos traducir la frase? Tenemos dos interpretaciones. ¿Ok? Tenemos dos interpretaciones. Yo estoy estudiando inglés. Perdón, yo estoy enseñando inglés en este preciso momento. Aquí, perdón, me olvidé de corregir. ¿Ok? Estoy enseñando inglés en este preciso instante, o sea, es un gerundio, pero al mismo tiempo puede significar que que yo estoy enseñando inglés, es mi ocupación el hecho de enseñar inglés. No sé si me dejo entender. Porque el verbo oshieteiru, oshieru en su forma enteiru, puede significar, en este caso, enseñar, ¿no? O sea, el gerundio de este verbo significa estar enseñando en este preciso instante, pero al mismo tiempo la interpretación que le podemos dar es justamente que lo utilizamos como ocupación. ¿Sí? O sea, lo utilizamos justamente para describir una ocupación que sería ser un enseñante, un profesor de inglés. ¿Sí, chicos? ¿Se va entendiendo? Ahí. Hi. Ok. Ahora, esto es lo principal. Por ejemplo, si yo digo, watashi wa ima, nihongo o oshiete imasu. Watashi wa ima, nihongo o oshiete imasu. ¿Cómo traducen esta frase en español? Que en este momento está enseñando japonés. Que yo en este momento estoy enseñando japonés, exactamente. Pero si solamente le quito el ima, o sea, le quito la especificación temporal, no le quito toda esta parte y digo, watashi wa nihongo o oshiete imasu, tenemos las dos interpretaciones, ¿no? Que yo enseño japonés o que yo estoy en este momento enseñando japonés. Entonces, vamos a tener que prestar atención a este tipo de estructuras, a este tipo de interpretación. ¿Cómo nos ayudamos en el contexto? Claramente estas son frases así, aisladas, no son frases que están, ¿cómo se dice? Separadas de su contexto. Pero dentro de un contexto, de una conversación, se vuelve más claro, ¿no? Se vuelve más claro si yo digo esta frase en el sentido de decir que estoy describiendo mi ocupación o si estoy describiendo una acción que estoy haciendo y cumpliendo en este preciso instante. ¿Sí? Hi. Hi. Bien, chicos. Vamos a seguir viendo entonces aquí. Necesito a alguien que lea esta siguiente frase, por favor. Yo. Ajá. Mary-san, mainichi nihongo o benkyou shite imasu. Mary-san wa mainichi nihongo o benkyou shite imasu. ¿Cómo podemos traducir esa frase? Se sigue traduciendo igual, aunque esté en forma T, el Benkyosuru. O sea, sería Mary-san
todos los días estudia japonés. Exacto. Ujú. Ahora, aquí este es un caso también, un tercer caso importante en esta parte de Teiru, porque lo que tenemos es que en esta parte de la forma en Teiru, ¿no? No se puede traducir en este caso como un gerundio, o sea, no podemos decir que Mary todos los días está estudiando japonés, porque utilizar el gerundio sería un poco extraño, sería un poco, ¿cómo se dice? Un poco ambiguo en significado. Sobre todo porque en este caso tenemos un adverbio que es mainichi, todos los días. Ahora, el hecho de tener este adverbio nos dice, nos está ayudando a entender el contexto. O sea que la acción de que Mary estudie japonés es una acción que sucede todos los días como en cuestión de costumbre. Es una cuestión de costumbre. O sea, este ejemplo significa que Mary tiene la costumbre de estudiar japonés, pero claramente esta acción, a pesar de que está en Teiru, no significa que Mary pasa todos los días estudiando japonés las 24 horas del día, sino describe una costumbre. O sea, si yo quiero decir, yo tengo el verbo jogging suru, que no sé si recuerdan que se los comenté alguna vez. Yo, suru. Ok, tomate. Jogging gusuru. Significa trotar, ¿no? Correr despacio. Si yo tengo la costumbre de correr todos los fines de semana, perdón, todos los semanas, yo corro, ¿no? Todas las semanas es maishu significa todas las semanas. Si yo quiero decir que tengo esa costumbre, cómo lo digo en japonés? Utilizando la forma en teiru. Watashi wa Watashi wa maishu jogging o shiteimasu. jogging o shiteimasu. ¿Sabes? Ok, aquí estamos describiendo una costumbre. Pero si yo quiero decir que ahora, en este momento, por ejemplo, yo estoy corriendo, estoy trotando y llega una llamada y alguien me pregunta, Nani o shiteru, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo respondo? Lo mismo pero con ima. Mm, no, sí, habría que quitarle algo. El de todas las semanas. Maishu. El maishu, exactamente, ya no sería una costumbre, ya no sería una descripción de una acción que yo hago con cierta frecuencia, sería simplemente la descripción en gerundio. En este momento estoy trotando, estoy corriendo. Jogging o shiteimasu. ¿Y desu ka? ¿Se va Hi. entendiendo? ¿Se va viendo por ahí la luz al final del túnel o todavía estamos lejos? Sí se entiende, sí se entiende. Mm, Ahí ok. va. Ahí va. Ok. Ay, minasan. Es importante que ustedes comprendan esta parte, es importante que ustedes vayan viendo las matices, ¿no? A ver, usualmente cuando se habla de la forma en Teiru, lo que se enseña es la conjugación y muchos libros y mucho material en internet, lo único que dicen y hacen es decir, gerundio, lo cual es erróneo, porque una cosa va a ser el gerundio, una cosa va a ser, ¿no? Los verbos en ando, endo del español, comiendo, hablando, estudiando. Y otra cosa es el hecho de denotar costumbres, el hablar de nuestra ocupación, el hablar de nuestro estado, pues, por ejemplo, civil, estoy casado, estoy soltero, estoy divorciado, estoy, no sé, viviendo en Tokio, viviendo en Ciudad de México. Esos son verbos que en japonés van a requerir la forma en teiru, pero que su forma en teiru, cuando la leamos nosotros, no tenemos que entenderla como ¿cómo se dice? Como un gerundio, sino como una descripción de estado, como una descripción de una acción que inició anteriormente en el pasado, pero que con estos verbos, un asterisco allí, pero que es la acción, el resultado aún perdura en el presente. ¿De acuerdo? Ay, Ok. Justamente de eso vamos a ir hablando. A ver,
Los verbos de la tercera clasificación, entonces, van a describir cambios de un estado a otro. Si te casas, que consuru, por ejemplo, tu estado cambió de estar soltero a estar casado. Con estos verbos, teiru indica un evento pasado de un cambio que ha mantenido su importancia o efecto hasta el presente. En otras palabras, el teiru describe el resultado de un cambio, mas no describe una acción que se está cumpliendo en ese momento. Atención, esto con los verbos de la tercera clasificación semántica. ¿Cuáles son estos verbos? Los que nosotros mismos podemos darnos cuenta. No el verbo casarse, el verbo divorciarse, el verbo que utilizamos para decir vivir en tal ciudad, el verbo nacer, morir, por ejemplo. No son verbos son verbos de estados que de repente denotan justamente un cambio en ese momento, pero que el cambio, el efecto de esos verbos va a perdurar, ¿ok? Mientras la acción perdure, mientras el significado o la semántica del verbo perdure, ¿no? Entonces, leamos, por ejemplo, la primera frase. Onegai shimasu. Yamashita sensei wa kekkon shite imasu. Ok. Vamos a leer la segunda ahora. Michiko-san wa mado no chikaku ni suwatte imasu. Eso es, ¿no? Michiko-san wa mado no chikaku ni suwatte imasu. A ver, primera frase. Yamashita sensei wa kekkon shite imasu. ¿Qué significa? Que Yamashita Sensei está casado. Ok. Estaría mal traducirlo con Yamashita sensei se está casando. Ok. No estaría bien traducirlo con eso. No estaría bien traducirlo con un gerundio del español, con una acción en desarrollo. ¿Vale? La Profe, segunda pero en el frase. caso que quisiéramos decir justamente eso, o sea, que se está Habría casando. que cambiar la estructura, habría que poner, no sé, está haciendo su ceremonia de casamiento, por ejemplo. Se utilizan otras estructuras para describirlo, pero porque la forma en teiru del verbo que consuru no va a denotar nunca el hecho de estarse casando en ese preciso instante. Porque la forma en teiru de ese verbo denota un estado. ¿Ok? Ok. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, podríamos, a ver, qué sé yo, que consuru pati, o que consuru kairi, o shiteimasu. Está haciendo, ¿no? Su reunión de casamiento, está haciendo la reunión para casarse, la fiesta de casamiento. Pero más no vamos a utilizar que shiteiru para denotar un gerundio, una acción en desarrollo. Eso estaría mal, porque no se entendería así en japonés. ¿Ok? Ujujú. Ok. Vamos a ver que la segunda frase, Michiko-san wa mado no chikaku ni suwatte imasu. ¿Qué podría significar? Mm, creo, o sea, porque está diciendo así como Mary-san está cerca de la ventana, pero no sé el verbo, o no sé si está bien. Uy. Mm, Mary está sentada. No, la segunda parte no la entendí, disculpa. Sentada, bueno, sentada cerca de la ventana. Exacto, exacto. Porque el verbo suwaru es otro verbo que está dentro de la tercera clasificación semántica. Suwaru significa justamente sentarse. Y la acción de sentarse es una acción que, si bien es cierto, perdura en el tiempo, ¿no? El efecto de sentarse perdura en cierto tiempo, o por cierto tiempo, y tiene un efecto, porque si yo me siento en un lugar, me quedo allí por un mínimo un poco de espacio, un poco de tiempo, ¿no? Ahora, los efectos de esa acción pueden ser importantes para la narración o para el discurso que yo esté haciendo. Por ende, forma parte el verbo suwaru de la segunda clasificación semántica y de la tercera clasificación semántica al mismo tiempo. ¿Cómo entendemos lo que significa? Dependiendo de los elementos o no que estén en la frase o en el contexto.
Y desca. En este caso, tenemos que Mary está sentada cerca de la ventana. Pero si yo quiero decir que Mary se está sentando en este momento, en este preciso instante, ¿cómo diría en japonés? Mary-san wa ima mado no chikaku ni suatte imasu. Exacto. Mary-san wa ima mado no chikaku ni subatte imasu. En este caso se vuelve primordial el hecho de que uno utilice un adverbio de una especificación temporal de momento, justamente para dejar bien en claro que se trata de un gerundio, para decir que en este momento Mary se está sentando al lado de la ventana. ¿Vale? ¿Se entiende? はい。 Ay, Entonces, es necesario que por favor tengan en cuenta esto. ¿No? Los adverbios y las palabras que ayudan a especificar momentos importantes en la narración, en la frase, en el discurso que uno tenga. Bien, chicos, ¿preguntas? ¿cómo se dice? Bueno, es que ahorita que estamos en el tema, soltero. Soltero. Sí. A ver, hay dos palabras que podemos utilizar para eso. Puedes decir Nikon, en el caso para decir soltero, Nikon des, Nikon. A ver. Nikon o, por ejemplo, utilizan a veces la palabra single también para describirlo en japonés. Eso más entre los jóvenes, de hecho. Pero ya los adultos utilizan más las palabras nativas como Nikon o, por ejemplo, también existe Dokushin, también es una. Pero Dokushin, como que creo que lo he escuchado un poco más entre la gente mucho más anciana, Dokushin. Entonces, Mikon podría ser la genérica, Dokushin un poquito más anciana, y Shingoru, de que sería la katakanización de single, sería justamente la parte de los más jóvenes. ¿Los puede escribir, por favor? Es que como que no escuché muy bien. Sotomate. Mikon, Dokushin, Shingoru. ¿Quieres acá? Hi, ok, gracias. Minasan, tengo que irme porque tengo otra clase ahora, pero cualquier duda que surja, por favor, mañana al inicio de clase esto se las puedo responder, porque tenemos que terminar esta parte de la explicación. Así que antes de pasar a ver cómo conjugar, qué hacer, ¿no? Tenemos toda esta serie de diapositivas explicativas de todas estas matices de uso de la forma en TI. ¿Ok? Entonces, espero que tengan un buen inicio de semana. Espero que estén bien y nos vemos el día de mañana. Matashita. Cuídense. Matashita sensei. Hasta. Arigato, sensei. Matashita.